Hola, 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 mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estés muy bien, me alegra mucho que te hayas sintonizado nuevamente con nosotros. Estamos aquí predicando, hablando de las escrituras, que es lo más bonito que podemos tener, porque en las escrituras es donde hallamos la vida eterna. Esta es la segunda parte del video que habíamos hecho acerca del santuario, ese fascinante plan de la redención que Dios había dejado para la raza humana. Estamos estudiando el santuario y es aquí donde nos encontramos con Cristo Jesús, con la pureza del Evangelio, con la pureza teológica y la santidad, la verdad, la vida que podemos tener y hallar en Cristo Jesús. Como te digo, esta es la segunda parte del video. Vamos a empezar, vamos a ver cosas muy fascinantes, por ejemplo, qué significa el candelabro y todas estas cosas que estaban en el santuario, cómo esto nos ayuda en nuestra vida espiritual, en el día a día, y cómo nos puede ayudar para fortalecernos espiritualmente de tal manera que podamos cada día trabajar por nuestra vida eterna. Así es que vamos a empezar y el Señor nos ayude, nos bendiga en este estudio del santuario, que será muy fascinante y te vas a encontrar con cosas muy bonitas, como también un encuentro con Cristo Jesús, que es lo que más anhelamos. Empecemos. Ok, ok. Entonces, como el dermatólogo al grano. Pero antes de ir allí, tenemos que orar. Vamos a orar. Oremos. Eterno Dios que estás en los cielos, rogamos, Señor, que en este estudio tú nos dirijas, Señor. Tú seas el que nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender este tema del santuario de tal manera que al estudiarlo, tu palabra no llegue a ti vacía, sino que llegue con mucho fruto. Que todas estas palabras tuyas puedan producir en nosotros una transformación de tal manera que podamos ayudar a otras personas a llegar al reino de los cielos, como también, Señor, nosotros podamos ser preparados para ir al reino de los cielos. Que este estudio sea una bendición para nosotros y sabemos que así va a ser. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, mi querido, mi querida, vamos a empezar con este estudio muy fascinante con respecto a el santuario. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es lo que dice Juan 8:12. La vida estaba en Jesús y la vida está en Jesús. En Jesús está la vida, en Jesús está todo lo que nosotros podemos hallar. Apocalipsis 8:4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Pero antes de ir allá, antes de ir al humo de incienso, necesitamos ver el candelabro. Fíjate que el candelabro era lo que encendía el tabernáculo. El candelabro era lo que permitía que los sacerdotes pudieran ver, porque claro, sin candelabro no se podía ver. Entonces el candelabro tiene un simbolismo muy bonito en las escrituras, porque el candelabro era lo que le daba luz, como te digo, al santuario, ¿sí? Y como le daba luz al santuario, ahora tú dirás hasta este momento, ¿qué es el santuario? ¿Qué es el tabernáculo? ¿Qué son los sacerdotes? Pues mira, el tabernáculo era un centro donde las personas podrían ir a adorar a Dios. ¿Y cómo podrían adorar a Dios? Por medio de un sistema de sacrificio que Dios había establecido para que las personas pudiesen, se le pudiesen perdonar sus pecados. O sea, llegaba una persona que había cometido con un pecado, esto lo vimos en el anterior video, había cometido un pecado, entonces al cometer el pecado llevaba al,
corderito y lo sacrificaba. Entonces allí en el santuario nos encontramos con esto. Nos encontramos con el candelabro. Este candelabro era hecho de una pieza, solo de oro. Se prendía en las partes de arriba y esto iluminaba todo el santuario. Ahora, esto tipificaba directamente a Cristo Jesús, porque en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es que este candelabro tipificaba directamente a Jesús. Y tú dirás, bueno, ¿qué es tipificar? Porque habla de tipos y tipificar y toda esta cosa. Un tipo es como un símbolo, por así decirlo, como un símbolo. O sea, em, el candelabro daba luz. Jesús es la luz. Esto, el candelabro, significaba, simbolizaba a Cristo Jesús. ¿Sí? Ves que ahí se prende las llamas, se prende esas como si fuesen velas, se prenden ahí. Y aquí tenían estas herramientas, que con estas herramientas pues se limpiaba, se le echaba lo que habría que echarle para que pudiese prender el candelabro y así toda la habitación pudiese prender. O sea, cada cosa simbolizaba en el santuario algo, cada cosa simbolizaba algo. ¿Y a quién simbolizaba? Pues al que simbolizaba era a Cristo Jesús, era el que simbolizaba. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros nos acercamos al santuario, nos encontramos con con el candelabro. Nos encontramos con el candelabro que era la luz. Jesús también habla que nosotros somos la luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? Así como Jesús es la luz, Él nos ha enviado para que nosotros también seamos la luz. También había otro utensilio, otro mueble en el santuario que era este, que era la mesa o el altar del incienso. Era el altar del incienso. En este altar del incienso era donde los sacerdotes quemaban incienso y cuando ellos quemaban incienso, el humo subía en el santuario, ¿sí? Por eso, como te digo, todas estas ceremonias tipifican a algo en el santuario, ¿sí? ¿A quién tipificaba o a quién simbolizaba? Pues esto simbolizaba a las oraciones de nosotros cuando oramos a Dios y así como el humo sube al cielo, así nuestras oraciones suben al cielo. Pero también esto simbolizaba a la obra de Cristo en el santuario, ¿sí? Cuando el sacerdote quemaba el incienso, pues las oraciones eran subidas al cielo y Dios perdonaba los pecados y también concedía lo que se le pedía en oración. Así Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Él intercede para que todos nuestros pecados sean perdonados, para que nosotros seamos limpiados. Todo esto, como te digo, es un símbolo. El aceite que se derramaba allí era un símbolo del Espíritu Santo, como dice 1 Samuel 10 del 1 al 6 y 16:13. ¿Mm? Y vuelvo y repito, como dice Apocalipsis 8:4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esto simbolizaba las oraciones de los santos. Luego ya lo vamos a ver todo completo. Listo, ¿vale? Ya vamos a ver todo completo, cómo era cada parte. Esta es la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa de los panes de la proposición en el santuario simbolizaba a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en esa mesa de los panes de la proposición se encontraba el pan, se encontraban 12 panes que nunca faltaban. Siempre los sacerdotes hacían pan y lo colocaban allí. Ahora, ¿qué simbolizaba el pan? ¿A qué simbolizaba? A Jesús. Dice Juan 6:51. Yo, dijo Jesús, aquí está hablando Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Así es que Jesús dice que Él es el pan vivo. Él es el pan que descendió del cielo.
Y si alguien come de él, de Jesús, o sea, sus palabras, lo escucha y obedece lo que Jesús dice, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y esto es muy fascinante porque nosotros de Jesús necesitamos todo lo necesitamos de Cristo Jesús. Hay otra cosa que es, esto lo vimos ya por una parte, ¿sí? Vimos por partes, perdón, el santuario. Lo primero que vimos fue el lavacro, ¿te acuerdas? Que simbolizaba la limpieza. Anteriormente habíamos visto el altar del sacrificio, donde llegaba el sacerdote, a donde estaba el pecador. Ahí al entrar el pecador también entraba con su cordero, sacrificaban al cordero en el altar. Así es que el lavacro simbolizaba el bautismo o la limpieza. El altar de sacrificio simbolizaba a Jesús y su sacrificio. Ahora, vamos a hacer una entrada al santuario. Al hacer esta entrada al santuario nos vamos a introducir donde dice las escrituras en Hebreos capítulo 9 versículo 3. Tras el segundo velo, que no es este el que acabamos de pasar, es el otro. Luego yo te voy a decir en qué momento está ese segundo velo. Ahora, al entrar en el santuario nos encontramos con el altar de sacrificio, que es allí donde se quemaban a todos los sacrificios. Luego nos encontramos con el lavacro, que eso ya lo hemos estudiado, simboliza el bautismo y demás. Luego nos introducimos en el santuario, ¿sí? Porque esto era el atrio, ahora nos introducimos al santuario y ves, ahí ya vemos claramente el candelabro, ¿sí? Al ver el candelabro, claro, se necesitaba luz para poder ver qué era lo que había allí. El sacerdote entraba, prendía el candelabro, comía los panes de la proposición y también oraba por las personas del campamento, oraba por los judíos. Al orar, prendía incienso y el humo subía al cielo. Y al introducirnos al segundo velo, nos introducimos en algo muy fascinante porque nos introducimos en el arca, donde está el arca del pacto. Allí en el arca del pacto se encontraban los dos querubines. Obviamente todo esto que te estoy diciendo es símbolo de lo que está en el cielo. Allí se encontraban los dos querubines y el arca. En el arca estaba la ley de Dios, el maná y la vara de Aarón. Aquí mira que los colores de las telas eran rojo y azul. El rojo significa la divinidad, a Cristo como divino, y el rojo significa la sangre, a Jesús, el mismo ser divino, sacrificándose por la raza humana. Así es que ahí obviamente volvemos a salir del santuario, llegamos, el sacerdote lo primero que hacía era se lavaba las manos y luego después de lavarse las manos sacrificaba el cordero, que eso en el simbolismo también simbolizaba obviamente que Jesús salió del cielo, lo primero que hizo fue bautizarse y después de bautizarse se sacrificó y otra vez regresó al cielo, así como los sacerdotes salían del santuario, se lavaban las manos, hacían el sacrificio y otra vez regresaban al tabernáculo. Ellos no se quedaban en el atrio, los sacerdotes siempre continuamente estaban en el tabernáculo sacrificando, lavándose las manos. Y esto es lo maravilloso, nos hemos introducido en esto fascinante que es el santuario y todo esto tipificaba a Cristo Jesús. Nosotros los seres humanos entramos por la puerta y lo primero que llegamos a encontrarnos es, ¿adivinen a quién? A Jesús sacrificándose por nosotros. Una persona cuando empieza a ser cristiano, lo primero que pasa en la vida de él es que se enamora de Cristo Jesús porque Jesús le perdona todos sus pecados. Luego que entiende que Jesús le perdona todos sus pecados, él se bautiza sabiendo que en Cristo Jesús tiene la limpieza, que Jesús ya le perdonó sus pecados y recibe a Jesús como su Señor y Salvador.
Él se bautiza y luego, por la fe, Él es introducido en el santuario. En el santuario está el lavacro, perdón, el candelabro. El candelabro significa la luz. Entonces, por eso Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Vosotros sois la luz del mundo. También en el tabernáculo se encuentra la mesa de los panes de la proposición, que quiere decir que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Cuando nosotros nos empezamos a introducir más en el conocimiento de Dios y de las Escrituras, pues empezamos a comer de Cristo Jesús. ¿Y qué es comer de Jesús? Es obedecer su palabra, obedecer lo que Él dice. Y luego oramos a Dios con fervor para que Dios perdone nuestros pecados y nos dé vida eterna. Y luego llegamos al al lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto y los 10 mandamientos. ¡Wow! Esto es muy fascinante. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Así es que cuando nosotros llegamos al santuario, al lugar santísimo, nos encontramos con el arca del pacto. Y en el arca del pacto se encuentran las tablas de los 10 mandamientos. O sea que cuando atravesamos, lo primero que hacemos es obviamente llegar a Jesús, bautizarnos, ¿no? Ser una luz del mundo, Dios nos alumbra, oramos, pero luego después de que hacemos y somos cristianos, llegamos al momento en que Dios nos introduce a su ley, para que guardemos su ley, para que obtengamos su justicia como lo que era la vara de Aarón y para que podamos seguir alimentándonos de Cristo Jesús, que significa el maná que también estaba en el lugar santísimo. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Así es que todo el trabajo del sumo sacerdote, que era sacrificar a los animalitos para que las personas pudiesen tener perdón, ese trabajo del sumo sacerdote que hacía en lo antiguo los sumos sacerdotes, ese mismo trabajo lo hizo Jesús, pero en él mismo. Él se sacrificó, él derramó su sangre y él es el sumo sacerdote. Y esto es muy fascinante, porque él hace todo lo que está en el santuario, o casi todo, casi todo lo que está en el santuario, tipificaba todo a él y a su obra de redención. Hebreos 8, del 1 al 2 dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esto dice mucho a entender que Jesús está haciendo una obra de redención en el tabernáculo del cielo que levantó Dios y no el hombre. Así es que todas las cosas que se hacían en el santuario, la fiesta, la Pascua, porque las escrituras dicen que Jesús es nuestra Pascua, o sea que Jesús nos liberó, que Jesús está haciendo su obra de redención en el cielo, la fiesta del Pentecostés que significaba la obra del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia y el Yom Kippur, que era la fiesta que se celebraba unos meses después, en el mes séptimo, se celebraba la fiesta para conmemorar que el día del juicio y el día del perdón era allí donde Dios hacía el juicio sobre todos los que estaban en la congregación. Así es que cada aspecto, y Jesús obviamente está haciendo esta obra del Yom Kippur, la obra del perdón. ¿Desde cuándo? Ya ahorita lo vamos a ver desde cuándo, que tiene una fecha y lo dice las Escrituras. Así es que, ¿qué dice Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 12? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, por su propia sangre entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mateo 20, 27 y 51 dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Por qué se rasgó el velo del templo? ¿Por qué se rasgó? Porque ya eso ya no servía de nada. Ya los sacrificios y ceremonias y el libro de Moisés era echado, ya no servía. Ya todo eso había tenido su cumplimiento en Cristo Jesús. Ahora, no la ley de los 10 mandamientos,
Porque entonces si la ley de los 10 mandamientos fue también abolida y tenía también su cumplimiento en Cristo Jesús, entonces las personas hoy pueden matar, hoy pueden robar, hoy pueden adulterar, hoy pueden volverse locos. Pero así no funciona con Jesús. La ley de los 10 mandamientos sigue vigente. Lo que no sigue vigente es la ley ceremonial. Hebreos 10, 17, 20 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así es que finalmente la obra de la redención es consumada en el lugar santísimo, cuando se perdona todos los pecados de la humanidad. Y dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, porque ya todos estos han sido perdonados. No era necesario, no es necesario que se sacrifique a Cristo cada domingo, como lo hacen en la misa, en la transubstanciación, porque según lo que dicen los sacerdotes, inclusive un sacerdote apologeta que anda por ahí, dice que a Jesús se sacrifica todos los domingos. O sea que están matando a Jesús todos los domingos, pero Jesús solamente debía morir una sola vez por los pecados de la humanidad. Hebreos 9:24, ahí está el error de los católicos, ahí está. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él, Cristo Jesús, entró en el santuario para presentarse ahora por nosotros, la raza humana, nosotros que estábamos destinados a la destrucción, destinados a la muerte eterna, ahora podríamos tener eterna salvación en Cristo Jesús. Los ángeles no tienen representantes en el, en el, en el, en el concilio de Dios. Pero nosotros los seres humanos sí tenemos representante en el concilio divino y es Jesús. Jesús, nosotros estamos representados en Cristo Jesús en el concilio celestial. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual también puede salvar, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Wow! O sea que Jesús está intercediendo por nosotros. ¿Terminará esa obra? Sí va a terminar esa obra. ¿Cuándo lo va a terminar? No lo sabemos, pero la obra de intercesión terminará. Y cuando Jesús termine su obra de intercesión, ahora nosotros podemos ir al reino de los cielos y vivir con Jesús por la eternidad. Ojalá el Señor nos ayude a que nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, todos podamos llegar al reino de los cielos, todos. Eso es lo que más anhelamos. Este es el santuario, ¿sí? Este es el santuario. El santuario estaba destinado, tenía dos paredes de oro y encima de eso tenía una tela que estaba pintada con colores de azul y color rojo, que significaba la divinidad de Jesús, el color azul, y el rojo que significaba el sacrificio de Cristo Jesús. Habían ángeles y querubines pintados en estas telas. ¿Por qué estaban pintados allí? Porque los ángeles están mirando continuamente el trabajo y la obra de redención de Dios en el santuario. Los ángeles están continuamente, por eso ustedes ven toda esa cantidad de ángeles dibujados en esas telas, porque la gran cantidad de ángeles, que es muchos, los que miran lo que está haciendo Jesús en el santuario para salvar a la raza humana. Dice Elena G. de White que el estudio de los ángeles será la cruz por los siglos y los siglos sin fin. Luego venían otras telas que luego ya vamos a mirar qué significaba cada tela. Venía una tela blanca que estaba obviamente bordada, toda cosida. Esto era una obra muy bonita que hicieron Bezaleel.
en el antiguo Israel. Esto lo hicieron los israelitas en el desierto y todos los israelitas daban y daban y daban ofrendas, oro, daban madera, daban pieles, daban telas para que se pudiese construir este santuario. En clase de teología con un profesor, el profesor Jonathan Márquez, en la UNAC, el profesor nos hizo una posible cuenta de lo que pudiese costar este santuario. No recuerdo en este momento cuánto daba eso, pero él tenía más o menos exacto haciendo el cambio al oro hoy en día. Costó una millonada hacer esto, porque uno dice, bueno, en el desierto, oro. Ellos tenían oro en ese santuario. Entonces, habían pieles teñidas de carmesí, otras pieles de tejón, que era la última piel que se encuentra allí. Ahora, vamos a mirar qué significaban esas pieles que acabamos de ver. Las pieles de tejón significaban a Cristo que cubrió su divinidad con una cubierta de humanidad. Cristo, el humilde Salvador. ¡Wow! Esto es hermoso, porque lo que cubría todo ese precioso santuario, porque como te he dicho, el profesor de teología nos dijo que eso había a precio de hoy, eso era una millonada construir eso, porque eso era revestido de oro, eso tenía basas de plata, y metales como el hierro y demás. Eso era muy carísimo construir eso. Pero fuera de todo eso, afuera, cubriendo todo eso, se encontraban unas pieles de tejón. Ahora, esas pieles de tejón, ¿qué simbolizaba? Simbolizaba que toda la divinidad que estaba en Cristo Jesús era revestida por una humilde facha humana. Jesús cubrió su divinidad con una cubierta de humanidad. ¿Qué significaba las pieles de carneros teñidas de rojo, que fueron las que estaban antes del de tejón? Cristo es el sacrificio, el salvador sacrificial. ¿Qué significaba la cobertura de Pedro de pelo de cabra? Que era el blanco, era la capa después de la que estaba teñida con los ángeles, ¿sí? En la blanca significaba la justicia de Cristo. Cristo es el Salvador sin pecado y que simbolizaba la cobertura interior o real, azul, escarlata y púrpura. Cristo Rey digno, Cristo exaltado y Cristo Salvador. Cristo como sacrificio y Cristo como Rey. Esto significaba estas pieles. Esto es fascinante estudiar esto. Las 7 fiestas judías también simbolizaban, tenían un tipo, un antitipo, o sea, algo que significaba algo, ¿sí? Por ejemplo, la Pascua significaba la crucifixión, era la crucifixión, por eso las escrituras dicen que Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque Jesús, al ser crucificado por nosotros, Él nos liberó a nosotros del pecado, nos liberó a nosotros de la perdición eterna. La segunda fiesta era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué quiere decir esto? Cristo en la tumba. Esto se celebraba el siguiente día, el 15 de Nisan. En ese día, eso significaba que Cristo era la tumba, tipificaba a Cristo que está en la tumba, ¿sí? La tercera fiesta era la de las primicias, que se celebraba el día después, o sea, el 14 se celebraba la Pascua, el 15 se celebraba el pan sin levadura y el 16 se celebraba las primicias. El 14, porque Jesús muere el viernes, es crucificado, el sábado está Cristo en la tumba y el domingo resucita, que es las primicias. Las primicias, los primeros frutos de la eternidad fue la salvación la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, después de eso se celebraba 50 días después la fiesta de las semanas o el Pentecostés. ¿Qué significaba esto? Pues esto significaba el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí?
Luego venía una quinta fiesta a los judíos, que era la fiesta de las trompetas. ¿Qué significaba esto? ¿Qué simbolizaba? Pues era el anunciamiento del juicio, el movimiento del segundo advenimiento. O sea, las trompetas hablan del momento poco antes de que Jesús venga por segunda vez, y ese movimiento de predicación, de anunciar el juicio a todas las naciones, eso era lo que tipificaba las trompetas, ¿sí? La fiesta de los judíos. La fiesta o el día de la expiación, perdón, el día del Yom Kippur, el día del perdón, se celebraba el 10 de Tisri. Ese 10 de Tisri era un juicio previo al advenimiento que va a haber antes de que venga Jesús por segunda vez. Ese juicio, ahorita lo vamos a ver, empezó en 1844 con una profecía que está en las escrituras y que la vamos a ver y que es preciosa como cómo se desglosa esa profecía a lo largo de las escrituras, ¿sí? ¿Qué simbolizaba entonces el día de la expiación? El día de la expiación los judíos celebraban el día del perdón, el día del juicio. Ellos traían un macho cabrío para Dios y un macho cabrío para Azazel. Obviamente traían los dos, echaban la suerte por los dos, uno para Azazel y uno para Dios y uno para Azazel. El que era para Dios lo mataban y echaban la sangre, la llevaban al santuario. Luego salía, imponía las manos sobre Azazel y moría Azazel. Eso era lo que significaba la fiesta del Yom Kippur. Toda esta fiesta la vas a ver en otro video que va a ser muy sorprendente cómo Dios hace y trabaja y realiza la obra de la salvación. Y aquí en el Yom Kippur es donde se acaba con el pecado. Es donde finalmente la raza humana puede otra vez tener la vida eterna, ¿sí? En el meollo, en lo duro que se metió Adán y Eva, en los problemas que se metió, ahora Jesús lo sacó y nos saca a nosotros los seres humanos para darnos la vida eterna. La fiesta de los tabernáculos era el regreso a casa, ¿sí? Simbolizaba el regreso a casa. Ahora, ¿qué hacían los judíos en las trompetas? Ellos tocaban trompetas el primero de Tisri. Luego el 10 de Tisri, ellos tenían el día de la expiación, que era el día, como te digo, donde sacrificaban los dos machos cabríos. El día de las primicias era donde ellos alistaban, bueno, hacían una serie de cosas. El día de los tabernáculos, todos los judíos salían de sus casas y se iban a acampar fuera de la ciudad. Ahora, eso ellos lo hacían. Ellos salían en la fiesta de los tabernáculos, hacían enramadas afuera de la ciudad y vivían y dormían allí, comían allí, disfrutaban y hacían una fiesta y, mejor dicho, la disfrutaban muchísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué simbolizaba la fiesta de los tabernáculos? Que nosotros tenemos que salirnos de esta casa, de esta tierra, y nos vamos a ir regreso a casa, al reino de los cielos, y vamos a vivir con Cristo por la eternidad. Todo eso era un tipo y un antitipo de lo que iba a venir y de lo que se está haciendo, la obra de la redención que se está haciendo por la humanidad. Así es que, ¿qué se hacía en el día del Yom Kippur? En el día del Yom Kippur se hacía el día de la expiación, el día de la limpieza, ¿sí? Era un día de la limpieza anual del santuario terrestre. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas en el video pasado donde llegaba el pecador a donde estaba el santuario, y al llegar al santuario se encontraba con el sacerdote oraba por él, y él también, el pecado era transferido de la persona a la víctima, o sea, a la ovejita. Finalmente la ovejita moría y llevaban la sangre al velo adentro. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo el año los pecados eran transferidos al santuario, ¿sí? Eran transferidos al santuario por todas las muertes de esas ovejitas, todos los pecados que eran introducidos, todos los pecados que eran transferidos, todo eso, esos sacrificios tenían un solo objetivo, y era que limpiar a los seres humanos del pecado, pero los pecados eran transferidos al santuario, ¿sí? Los pecados eran transferidos al santuario, y una vez al año entonces se hacía limpieza de todo
el santuario, ¿sí? De todos los pecados del santuario. ¿Cómo se hacía? Según Hebreos capítulo 9, versículo 7. En la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año entraba, no sin sangre, o sea, el sumo sacerdote entraba con sangre. Levíticos 16:9 dice, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. O sea, el sacerdote, eh, sumo sacerdote, perdón, tenía que limpiar ese día con sangre todos los utensilios y todo el santuario. Levíticos 16:16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Los hijos de Israel que cometían pecados venían se introducían esos pecados en el santuario diariamente, pero una vez al año, dice, se purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de la reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. O sea, todo el tabernáculo se llenaba de las impurezas de los hijos de Israel, de los pecados de los hijos de Israel, pero una vez al año se purificaba ese santuario. Ahora, Levíticos 16:30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. O sea que en ese día, el día del Yom Kippur, se expiaban todos los pecados, se perdonaban todos los pecados. ¿Y cómo se perdonaban? Sacrificando a una víctima por él, porque sin sacrificio no hay perdón, sin sangre no hay perdón. ¿Qué decía Dios entonces en Isaías? Que las personas vinieran a Él. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es un versículo que identificaba, que hablaba directamente acerca del Yom Kippur. Vengan y estén a cuentas conmigo. ¿Cuál era la fiesta que ponía a cuentas con Dios a los israelitas? Pues era la del Yom Kippur. No sé si hasta este momento me he hecho entender. Si no, puedes atrasar el video y volverle a dar y volverle a poner pausa, adelantar hasta que puedas entender poco a poco, no porque no lo puedas hacer, sino porque quizás se hace de una manera rápida o lo hago de una manera rápida para avanzar, pero puedes retroceder y puedes mirar otra vez qué es lo que simboliza, cuáles son esos versículos, puedes tomar nota, puedes hacer lo que quieras de tal manera que puedas aprender este tema, ¿sí? Primera de Juan 1:9 dice, ahora nosotros, como en ese tiempo, es igual. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Mm? Así es que, ¿qué se hacía en esa fiesta? Era la hora de la confesión. Era el momento de la limpieza y era el momento del juicio. Los que no participaran eran excluidos del pueblo, eran sacados del pueblo. Esta fiesta, como dice las escrituras, todas estas cosas era una sombra de lo que habría de venir. Todo esto era una sombra de lo que habría de venir. Entonces, ¿qué dice entonces Daniel capítulo 8, versículo 14? Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¡Wow! O sea, que iban a pasar 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería purificado, pero ya no el santuario de los judíos, porque ese santuario, ¿te acuerdas que el velo se rasgó y que al rasgarse ya eso ya quedó abolido, ya esas cosas quedaron obsoletas? Ahora el santuario que tenía que ser purificado era el santuario que está en el cielo. ¿Y cuándo iba a hacer eso? Pues después de 2300 tardes y mañanas. Ahora, las escrituras en Génesis capítulo 1 dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y luego dice, y fue la tarde y la mañana el segundo día. O sea que una tarde y una mañana es un
día. Una tarde y una mañana es un día. Entonces, si miramos aquí en Daniel capítulo 8, versículo 14, dice hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, hasta 2300 días, luego el santuario sería purificado. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Pues que después de 2300 días el santuario sería purificado. Y te acuerdas que en el video pasado y en el video antepasado, en el primer video de esta serie, si no lo has visto, ve, devuélvete, lo puedes ver. Está ahí un estudio completamente acerca de las profecías, las 70 semanas. Tratamos de hablar un poco acerca de esta, pero no hablamos completamente. Pero allí se pusieron los dos principios de interpretación, o el principio de interpretación, perdón. Día por año. Las escrituras dicen, día por año te lo he dado. O sea que si es día por año, entonces un día equivale a un año. O sea que 2300 días equivalen a 2300 años. O sea que después de 2300 años el santuario sería purificado. Ahora, ¿desde dónde se toma esa fecha? Esa fecha, como bien lo hemos estudiado también en el primer video de esta serie, esa fecha se toma, como dice las escrituras, en Daniel capítulo 9, versículo 25. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ese es la ficha de partida de las dos profecías, de las 70 semanas y de las 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Ahora, si esa es la ficha de salida, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entonces, en el momento en que salió el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, que fue en el 457 sale el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahí arrancan las 70 semanas. Si todavía no has visto ese video, puedes ir al primer video de la serie, de esta serie llamada Profecías Asombrosas, y ahí en ese video puedes ver todo el estudio con respecto a esto, a las 70 semanas, ¿sí? A las 70 semanas. Esa fecha de partida del 457 se toma para las dos profecías, para las 70 semanas y para las 2300 tardes y mañanas, ¿ok? Entonces, dice que desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén, se entiende eso, y luego dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué decimos? Que días es igual a años. O sea que si se le sumamos del 457, le sumamos 2300 años, llegamos a 1844. Ahora, ¿por qué? Tú dirás, no, pero ¿cómo así si 457 más 2300 tardes y mañanas nos da 2757? Pero no, así no se hace la cuenta, porque ¿qué pasa? Porque antes del año cero, porque, a ver, si miramos aquí, mira, si tú ves aquí, este es el año 34, ¿ves? Aquí está en el año 34. Y luego estamos en el año 1844. Obviamente que estamos en el 2000, para esta fecha estamos en el 2025, ¿sí? Pero si empezamos desde el año cero, que quedaría por aquí, empezamos 1, 2, 3, hasta el 34, luego llegamos a 1844 y luego llegamos al 2025. Pero ¿qué pasa si aquí dice 457 antes de Cristo? Aquí dice 34 después de Cristo, ¿sí? Entonces tú dirás, pero ¿cómo es eso que 457 antes de Cristo y 34 después de Cristo? Pues claro, porque antes del año cero, y bueno, ya que estoy diciendo eso, voy a hacer otro video donde voy a explicar esto en la línea de tiempo perfecto. Ahorita lo tienes que mirar, así luego ya lo voy a explicar de una manera mejor. Ahora, desde el año cero se cuenta el tiempo, obviamente, hacia atrás, ¿sí? Pero los días se van sumando. Por ejemplo, del año cero se cuenta año menos uno, año menos dos, como en el plano cartesiano. Año menos uno, año menos dos, año menos tres, año menos cuatro, año menos cinco, hasta año menos 457, ¿sí? Ahora, 457, que también se puede hacer de otra manera, pero digamos que lo vamos a hacer. Menos 457, que es este,
es igual a menos 457 más 2300 es igual a 1843. Ahí le sumamos 2300. ¿Por qué nos da 1843? Porque el celular no cuenta el año cero, ¿sí? Porque del año menos uno, él de una vez pasa al año uno, pero no cuenta menos uno más cero más uno. Él pasa del menos uno al uno, ¿sí? Eso hacen las calculadoras. Nosotros le tenemos que sumar el año cero, porque el año cero obviamente cuenta, ¿sí? Ahora, ¿cómo es la otra manera? Pues a 2300 años le restamos 457 y nos da 1843. ¿Ves que nos da lo mismo? Y le tenemos que sumar el año cero y nos da 1844. Así es que bueno, los 2300 años empiezan en el 457 y terminan en 1844. Por allá por ese tiempo se levantó un hombre llamado William Miller y él pensó que aquí donde decía y el santuario será purificado, él pensó que esta tierra iba a ser purificada por la segunda venida de Jesús, porque Jesús iba a venir a destruirle y demás, pero no era así. Esta profecía simbolizaba la obra de la mediación y del juicio a la raza humana desde el año 1844. Así es que desde ese tiempo hasta ahora se ha estado haciendo el juicio a la raza humana. Ahora, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Sí? Entonces, fíjate que ya las escrituras están hablando de un juicio. También dice Daniel capítulo 7, versículo 13, he aquí que con las nubes del cielo venía un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí es donde Jesús llega a recibir el reino, donde está el anciano de días. Hechos 17:31, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Cuál es ese día que ha establecido para juzgar al mundo? 1844, ahí están las profecías. Luego de esto el santuario será purificado. Ahora, ¿por qué entendemos esto del santuario será purificado? Porque la fiesta del Yom Kippur era el día del juicio y el día en que se purificaba el santuario. Como esto era un simbolismo de lo que iba a pasar, pues obviamente que ya estamos aquí. Ya el juicio ha empezado. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjate que todos vamos a atravesar, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hebreos 10:30 dice, el Señor juzgará a su pueblo, ¿sí? Y como dice Pedro, y si el juicio comienza por la casa, ¿qué será de aquellos que, que estaban perdidos? Creo que es así, lo estoy parafraseando. Apocalipsis capítulo 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces tuvo que haber un juicio para recompensar a las personas, ¿sí? Por lo que hayan hecho. ¿Cuál es entonces el estándar en base a que Dios nos va a juzgar? Pues vea lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y cuál es esa ley de la libertad? ¿Acaso si tú no robas, no matas, no cometes adulterio, vas a estar libre? Sí. Si tú no robas, no matas, no adulteras, vas a estar libre. Entonces, si yo obedezco la ley, esa es la ley de la libertad. Si yo transgredo la ley o si las personas matan, roban, pues van a ser condenados, van a ser apresados, van a estar en una prisión. Se les va a coartar de la libertad. ¿Por qué? Porque han pecado, porque han pecado. Ahora, ¿qué textos más hablan sobre que vamos a ser juzgados y por qué ley vamos a ser juzgados? Bueno, mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12, 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que es por medio de los mandamientos de Dios que Dios nos va a juzgar. Si tememos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues obviamente que el Señor nos va a juzgar. Pero ¿cómo saldremos de ese juicio? No saldremos bien librados si en Cristo Jesús se nos han perdonado todos los pecados y si no peco voluntariamente. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que si yo amo a Jesús, guardo sus mandamientos. Yo guardo sus mandamientos, ¿sí? Primera de Juan capítulo 3 versículo 21 y 22 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea que si nosotros guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que a Él agradan. Entonces, ¿cómo es que dicen tantos cristianos que hoy en día ya no debemos guardar la ley? Si tú no guardas la ley, no le agradas a Dios. Así como es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo único que tenemos que hacer nosotros es confesar nuestros pecados y como Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. No pequemos más y confesemos todos nuestros pecados. Así es de sencilla la salvación, muy diferente a la vendida por el catolicismo que la vendida por el catolicismo es si tú das una moneda, si tú sigues la cuenta en Twitter, porque tengo una conferencia que puedes ver allí en los videos, donde habla que si las personas siguen en Twitter al Papa, el Papa le da indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Es un perdón otorgado, pero más que un perdón otorgado, es un perdón comprado. Hechos 3:9 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Todos nuestros pecados tienen que ser borrados. Una persona que tenga un pecado no va a poder entrar en el reino de los cielos. No va a poder entrar en el reino de los cielos. Se necesitan que todos los pecados sean perdonados antes de entrar al reino de los cielos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que más está esperando el Señor es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que nosotros podamos tener la conciencia de que en Jesús se nos perdonó todos los pecados. ¿Por qué nos vamos a volver a ensuciar? Mira, Jesús hizo una aplicación a esto muy, muy cierta. Él dijo, así como la puerca la puerca lavada vuelve al barro, así como el perro vuelve a su vómito, así el pecador vuelve al pecado. Eso es parafraseado el estudio, ¿sí? Eso es parafraseado. Ahora, Jesús dijo, y las escrituras dicen en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Nos toca pasar por el tribunal, nos toca pasar por el juicio, a ti y a mí nos toca pasar por el juicio. Pero si nosotros decimos que nosotros no vamos a pasar por ese juicio, igual vamos a pasar. Porque como dijo Pedro, el juicio empieza por los de la casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Solamente obedecer al Evangelio. Pedirle al Señor que nos ayude a poder guardar sus mandamientos. Una vez se le acercó a Jesús un joven rico y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos y tendrás vida. ¿Sí? ¿Qué nos está queriendo decir esto?
que hay que guardar los mandamientos de Dios, que hay que guardar los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. El Señor nos ayude, porque muy pronto el mundo será engañado para que quebrante la ley de Dios. Y al quebrantar la ley de Dios, las personas se van a perder de la oportunidad de vivir por siempre, vivir por la eternidad. Pero es en Jesús. Es solamente en Jesús, es teniendo fe en Jesús que me perdona todos mis pecados. Y como Jesús le dijo a aquella mujer adúltera, vete y no peques más. Y esa mujer lo acompañó hasta el momento de su sepultura en todo su ministerio, porque ella entendió en qué se basa el Evangelio. Se basa en que te perdonan los pecados, pero que no pecas voluntariamente, porque ya no queda más sacrificio y queda más bien una horrenda expectación de juicio y hervor. Así es que, mira, yo te digo con todo esto, el Señor Jesús está a las puertas y nosotros nos toca elevar la ley de Dios por encima, porque dice las Escrituras, el que guarde estos mandamientos y enseña hacia los hombres será grande llamado en el reino de los cielos. Será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto, obedezcamos al Señor. Juan dice, hijitos, esto os escribo para que no pequen más. Comparte este video con algunas personas que crees tú que necesitan escuchar este mensaje. Compártelo con tus familiares para que ellos puedan afianzar su fe en lo que está escrito. Y dale like, suscríbete, dale la campanita para que cada vez que subamos videos, entonces te avise que ya subimos un próximo video y que ya lo puedes ver. Vienen videos fascinantes, vienen cosas muy interesantes, pero lo que más quiero decirte es, el Señor Jesús viene pronto, tú y yo nos vamos a ir al reino de los cielos a vivir por la eternidad. Oremos al Señor para que sea así, que nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, padres, abuelos puedan entrar en el reino de los cielos. El Señor te bendiga, te lo deseo con todo el corazón. Vamos a orar. Eterno Dios, hemos visto este estudio y nos hemos dado cuenta de que el tiempo está muy cerca, porque ya todas las cosas que estaban tipificadas se han cumplido. Y tú vienes, Señor Jesús, perdónanos todos nuestros pecados y danos vida eterna. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos en un próximo video. Recuerda compartir este contenido para que otras personas puedan escuchar este mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde.